Vamos a continuar en esta segunda sesión estudiando el derecho sucesorio, la delación. Bueno, cuando fallece una persona, se producen, eh, digamos, en forma consecutiva o consecuencial, tres etapas. La apertura, la delación y el pronunciamiento del asignatario en orden a aceptar o repudiar la asignación. Ya vimos la apertura, es decir, cuando se produce la apertura y cuál es qué importancia tiene el lugar, perdón, qué importancia tiene el momento de la apertura. Vimos el lugar de la apertura y la importancia que tiene el lugar de la apertura. Vamos a estudiar ahora lo que es la delación. La delación es el llamamiento que hace la ley al asignatario a aceptar o repudiar la asignación. A ver, en nuestro ordenamiento jurídico, al igual que en los ordenamientos del mundo, se estatuye que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. Por lo tanto, el Código Civil nos dice en el artículo 1225 que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Ese es el principio. Por lo tanto, abierta la sucesión, tiene abierta la sucesión con la muerte del causante, en forma coetánea se genera o se produce este efecto de la delación. Es decir, en el mismo momento, o sea, al momento de fallecer el causante, se abre la sucesión. Y al mismo tiempo, se le formula al asignatario un llamamiento para aceptar o repudiar. Por lo tanto, la herencia o legado se le ofrece a los asignatarios y surge para ellos el derecho de opción, aceptar o bien repudiar. Para poder estudiar cuándo se produce esta delación, es decir, este llamamiento a aceptar o repudiar una asignación, tenemos que hacer algunas distinciones. Primero, si la asignación es pura y simple, la herencia o legado se defiere al heredero legatario al fallecer la persona de cuya sucesión se trata. 956, inciso primero. Pero en cambio, si la asignación está sujeta a condición resolutoria, en este caso, debe concluirse que la delación se produce igualmente al fallecimiento del causante. Acuérdense que tratándose de una condición resolutoria, pendiente, el derecho nace, pero está expuesto a ser resuelto. Por lo tanto, aquí también la delación se produce conjuntamente con la apertura. Pero en cambio, si la asignación está sujeta a una condición suspensiva, sabemos que cuando hay condición suspensiva pendiente, no ha nacido el derecho para el acreedor condicional y este solo tiene una expectativa, un germen de derecho o un derecho eventual. Por lo tanto, acá se va a haber abierto la sucesión con la muerte del causante, pero solo una vez que se produzca el cumplimiento de la condición suspensiva, vamos a tener la delación. Bien. Con respecto a este tema de la delación, surge un primer derecho en la sucesión que ustedes como alumnos tienen que conocer. ¿Por qué? Porque a la sucesión vamos a ver que concurren varios derechos. Está el derecho de transmisión, que es el que vamos a analizar ahora, el derecho de representación,
el derecho de representación, el derecho de acrecimiento y el derecho de sustitución. Son los 4 derechos que pueden concurrir en la sucesión. El primero que vamos a estudiar es el derecho de transmisión, porque está vinculadísimo con la delación de la herencia. Les repito, la delación de la herencia es el llamamiento que hace la ley al asignatario para que éste acepte o bien repudie la herencia. Entonces, aquí viene el siguiente problema, y de alguna manera lo comienzo a adelantar. ¿Qué pasa cuando el asignatario que debe pronunciarse sobre aceptar o repudiar una herencia o un legado muere, a su vez, sin haber emitido este pronunciamiento? O sea, murió y no dijo acepto la herencia o no dijo repudio la herencia. Bien. El derecho de transmisión, en consecuencia, se refiere a la transmisibilidad del derecho de opción que adquieren los asignatarios con la delación de la asignación y consiste en aceptar o repudiar la misma. El artículo 957 del Código Civil señala lo siguiente. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Entonces, cuando se produce la delación, puede ocurrir que el heredero o legatario diga sí acepto, o bien diga no acepto. Pero puede ocurrir que este heredero legatario, que tenía el derecho de opción, muera antes de emitir pronunciamiento. Entonces, como una manera de salvaguardar los derechos de este heredero legatario que no dijo si aceptaba o repudiaba, la ley asigna o confiere a su vez a sus propios herederos el derecho a aceptar o repudiar aquella herencia que la persona no alcanzó a aceptar o repudiar por haber fallecido. Por lo tanto, el derecho de transmisión, ¿qué es lo que es? Bueno, es una facultad que tiene el heredero que acepta la herencia, de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante, quien falleció sin haber aceptado o repudiado. Por ejemplo, muere el abuelo y el hijo, ¿cierto?, de esa persona tenía el derecho a decir acepto o repudio, pero murió sin haber aceptado o repudiado. Por lo tanto, los herederos de esa persona, si a su vez ellos han aceptado la herencia de su causante, pasan a tener el derecho de opción a aceptar o repudiar la herencia que a su causante se le defirió, pero que éste murió sin haber emitido pronunciamiento. Aquí se pueden presentar entonces 3 posibles situaciones. Y una de ellas es la que nos va a reconducir a la transmisión. 1. Que antes de fallecer el asignatario haya repudiado la asignación. Y por lo tanto, ¿cierto? Si repudió la asignación, nada le transmite a sus herederos. Nada le transmite a sus herederos. El artículo 1239 dice:
Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. 2. Que el asignatario después de la delación y antes de fallecer haya aceptado la asignación. En este caso, le transmite a sus propios herederos los bienes que se comprenden en esa asignación que aceptó. Y 3. Y aquí está el derecho de transmisión. Que el asignatario fallezca sin haberse pronunciado respecto de la herencia o legado que se le defirió. En este caso, esta persona transmite a sus herederos, miren, la facultad, el derecho o la prerrogativa de aceptar o repudiar la herencia. Y aquí está el derecho de transmisión. ¿Quiénes intervienen en el derecho de transmisión? El primer causante, que es la persona que deja la herencia o legado que no se aceptó ni se repudió. 2. El transmitente o transmisor, quien después de deferida la herencia o legado, falleció sin haber expresado si la aceptaba o la repudiaba. Y finalmente el transmitido, que es la persona que habiendo aceptado la herencia del transmitente, adquiere el derecho de pronunciarse en orden a aceptar la herencia o legado dejada por el primer causante. O sea, el derecho de transmisión, estimados alumnos y alumnas, es un derecho a decir posteriormente acepto o repudio. ¿Correcto? ¿Cuáles son los requisitos? 1. El transmitente debe ser capaz de suceder al primer causante. Correcto. Porque si no lo fuere, no se habría verificado en su favor la delación de la herencia o legado. 2. El transmitido por su parte debe ser capaz de suceder al transmitente. De otro modo, no adquiriría la herencia, no investiría la calidad de heredero, no recogería el patrimonio del causante en el que se comprende la facultad de aceptar o repudiar. El transmitente puede ser heredero o legatario del primer causante, pero el transmitido debe ser necesariamente un heredero del transmitente. El transmitido debe aceptar la herencia del transmitente. Y número 5, es preciso que los derechos del transmitente a la herencia o legado del primer causante no hayan prescrito. Es decir, por haber perdido su derecho, claramente si operó la transmisión, nada podría eventualmente transmitirse. Bien, vamos ahora a estudiar, hemos terminado todo lo que dice relación con el modo de adquirir sucesión por causa de muerte y vamos a estudiar ahora el derecho real de herencia. Acuérdense que derechos reales son los que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Estudiamos en el derecho de los bienes el dominio, estudiamos el derecho de usufructo, el derecho de uso y habitación, el derecho de servidumbre activa. Y estudiamos en materia de contratos el derecho real de hipoteca y el derecho real de prenda. Nos corresponde entonces estudiar hoy día el derecho real de herencia. ¿Qué es la herencia? Es todo el patrimonio del causante y que involucra sus relaciones jurídicas con independencia de su contenido efectivo. Por lo tanto, la herencia es una universalidad jurídica que comprende derechos y que comprende obligaciones, es decir, el activo y el pasivo. El activo y el pasivo. La herencia es un derecho real, obviamente, por cuanto se ejerce sobre una cosa, en este caso una cosa universal, el patrimonio del causante, sin respecto a determinada persona.
y como derecho real genera una acción real, que es una acción erga omnes, es decir, que yo la puedo invocar respecto a cualquier persona. Y esta acción es la acción de petición de herencia, que es muy similar a la acción reivindicatoria, pero con la diferencia que la reivindicatoria, protege bienes determinados y acá lo que se protege es la herencia. O sea, en ambos casos es una acción de dominio. La diferencia entre ambas, entre otras, es el hecho de que una ampara o protege bienes determinados y acá lo que se protege es una universalidad jurídica como es en la herencia. Ya dijimos nosotros en la sesión pasada, me parece, que los herederos, al igual que los legatarios de especie o cuerpo cierto, adquieren los primeros el dominio de la herencia y los segundos el dominio de la especie o cuerpo cierto cuando se produce el fallecimiento del causante, es decir, en el momento de la apertura de la sucesión. O sea, los herederos son dueños de la masa hereditaria en el momento del fallecimiento del causante. Pero ¿qué pasa con la posesión de la herencia? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con la posesión. Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción entre posesión legal de la herencia, posesión real de la herencia y posesión efectiva de la herencia. Repito, posesión legal, real y efectiva de la herencia. ¿Qué es la posesión legal de la herencia? De acuerdo al artículo 722 del Código Civil, el heredero adquiere la posesión legal de la herencia en el momento en que ésta le es deferida, aun cuando él ignore su condición de tal. Por lo tanto, en el momento en que la herencia es deferida, el heredero adquiere, por expreso mandato de la ley, la posesión legal de ella. Por lo tanto, la posesión legal de la herencia es aquella que se adquiere por el heredero por el solo ministerio de la ley en el momento en que ésta le es deferida. O sea, cuando se le otorga el derecho alternativo de aceptar o repudiar la herencia. Esta es una posesión, esta posesión legal, tiene una característica bien especial, por cuanto el legislador presume la concurrencia en la persona del heredero, los elementos de la posesión, es decir, este elemento material que es el corpus y este elemento intelectual que es el ánimo de señor o dueño, simplemente denominado ánimos. Es una posesión muy singularísima, desde que es posible que el heredero no tenga el corpus ni el animus, por lo tanto, ¿por qué razón la tiene? Porque la ley simplemente se la asigna con absoluta prescindencia de que él eventualmente ignore que se le ha hecho, se le ha deferido una herencia. O sea, esta es una posesión legal en que la ley atribuye los elementos de la posesión al heredero, claramente aun cuando no tenga el corpus y aun cuando no tenga el animus. La segunda posesión es la posesión real. Esta es una posesión que de alguna manera, ¿por qué se habla de posesión real o material? Porque aquí sí es necesario que el heredero tenga sobre sí los elementos del corpus y el animus. Y por lo tanto, esta posesión la puede tener, por ejemplo, un verdadero heredero, que será lo normal, o también la puede tener un falso heredero. Entonces, repito, la posesión legal de la herencia es aquella que se le confiere al heredero en el momento en que se defiere la herencia por el solo ministerio de la ley, aun cuando él desconozca su condición de tal. La ley presume que este heredero tiene para esta posesión legal
los elementos del corpus y los elementos del animus. En cambio, esta posesión real o material exige que el heredero tenga sobre sí los elementos de la posesión, esto es, el corpus y el animus. Lo normal es que esta posesión se vaya a radicar conjuntamente con la posesión legal en manos del verdadero heredero. Pero puede ocurrir que junto a la posesión teórica del heredero existe un falso heredero que posea materialmente la herencia con ánimo de señor y dueño, y se comporte respecto de ella como verdadero sucesor del causante. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque esto es lo que va a posibilitar en el futuro, si se cumplen los requisitos legales, que este falso heredero llegue a adquirir la herencia por el modo de adquirir prescripción adquisitiva. Por lo tanto, ¿qué es lo normal? Que el heredero reciba por el solo ministerio de la ley la posesión legal de la herencia, que reúna sobre sí en los hechos y en lo concreto el corpus y el animus, o sea un poseedor real o material, pero también es posible que tengamos, por un lado, un poseedor legal de la herencia y tengamos, por otra, un poseedor material de la herencia. ¿Quién es el poseedor material de la herencia? Aquel que detenta con ánimo de señor y dueño la herencia y tiene la expectativa de llegar a adquirirla por la prescripción adquisitiva. Y finalmente está la llamada posesión efectiva de la herencia, que esta es una institución claramente de orden netamente procesal, y podemos decir que es aquella que se otorga por resolución judicial o administrativa a quien tiene la apariencia de heredero. Aquí esto exige la tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante los tribunales de justicia. ¿Se puede adquirir la herencia por otros medios que no sean la sucesión por causa de muerte? Claramente que sí. Se puede adquirir por tradición o se puede adquirir por prescripción adquisitiva. Para que opere la adquisición del derecho real de herencia por tradición, se hace necesario evidentemente el fallecimiento del causante, porque nosotros sabemos que el derecho a suceder por causa de muerte, ¿cierto?, a una persona viva, digamos, no es posible por cuanto eso trae consigo una hipótesis de objeto ilícito y claramente eso deviene en un vicio de nulidad absoluta. Por lo tanto, para que un heredero pueda de alguna manera desprenderse de su derecho de herencia en favor de otro heredero o en favor de un tercero, es necesario claramente que se haya abierto la sucesión. Acuérdense, 1463, el derecho a suceder por causa de muerte de una persona viva adolece de objeto ilícito y por tanto nulidad absoluta. Ahora, aquí el problema que tenemos es un problema clásico del derecho civil y que nosotros ya tuvimos la oportunidad quizás de tratarlo en cursos anteriores, es bueno, cómo se hace la tradición de una cosa universal. Y aquí está todo el tema de la comunicabilidad de la cuota. Acuérdense que para algunos la cuota, este intangible, este concepto abstracto, se identifica con la naturaleza de los bienes que conforman la herencia. Y por lo tanto, para algunos, la herencia puede ser catalogada de mueble, inmueble o mixta. En cambio, para otros, claramente, la herencia jamás puede ser catalogada de mueble o inmueble, por cuanto ella siempre es una abstracción y por lo tanto no es posible que participe del carácter de mueble o inmueble. Y esto tiene evidentemente importancia acerca de cómo vamos a realizar la tradición, o sea, si va a ser necesaria escritura pública o no va a ser necesaria, y luego si va a ser o no necesaria inscripción conservatoria. En segundo lugar, el derecho real de herencia se puede adquirir por prescripción. Acuérdense que de acuerdo a las reglas que estudiamos en materia de posesión y en materia de prescripción adquisitiva, se puede adquirir por prescripción adquisitiva el dominio de todos los bienes corporales e incorporales que estén dentro del comercio humano. Los derechos reales, salvo los expresamente exceptuados, se discute con respecto a los derechos personales y también se puede adquirir
el dominio, ¿cierto? El dominio de la herencia por prescripción adquisitiva. Así es que eso es bastante claro. Ahora, la herencia se va a adquirir. ¿En qué plazo? Bueno, aquí la regla general es que es de 10 años. Sin embargo, si a este falso heredero o heredero putativo se le ha concedido la posesión efectiva, en este caso el decreto que concede la posesión efectiva le sirve de justo título y el plazo de prescripción se reduce a los 5 años. Eh, Nos corresponde ahora estudiar las incapacidades e indignidades para suceder. Esta es una materia extremadamente reglamentaria. Yo aquí me voy a referir en términos muy generales a las indignidades e incapacidades para suceder, por cuanto esto no es una materia que tenga mucha aplicabilidad práctica. Es importante saber qué significa lo uno y lo otro, pero la casuística está en el código y básicamente esto no ha recibido modificaciones en el último tiempo. Bien, vamos a estudiar en primer lugar las incapacidades para suceder. Aquí lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. La regla general, al igual que en todo el derecho civil, es que toda persona es legalmente capaz, excepto a quienes la ley ha declarado incapaces. Y la capacidad para suceder, bueno, es aquella aptitud legal para suceder a una persona. Es la habilidad para adquirir por causa de muerte, para entonces poder llegar a ser heredero o legatario. Nosotros, si recordamos de la teoría del negocio jurídico, lo que nos decía el artículo 1446, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Si nosotros nos vamos ahora a una norma sobre capacidad en el ámbito del derecho sucesoral, que es el artículo 961, miren lo que nos dice, exactamente lo mismo. Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Entonces, claramente, toda persona es capaz de suceder a menos que haya sido declarada incapaz. Ahora, las incapacidades para suceder son incapaces adquisitivas o de goce. A esta persona incapaz le está vedado entonces adquirir por sucesión por causa de muerte.